Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me alegro mucho de saludarles. Bueno, llevamos bastante tiempo queriendo traer a este espacio a uno de los grandes especialistas en el ámbito de la urología. Él ha entendido que en esta especialidad había que progresar en muchas otras áreas y lo ha hecho en el ámbito de la laparoscopia y también de la cirugía robótica. Trabaja en el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander y es el doctor Enrique Ramos. Está con nosotros, le agradezco profundamente que haya venido desde Cantabria, sobre todo para que nos cuente las últimas modalidades de tratamientos de esta nueva disciplina en todos los sentidos, como son las técnicas laparoscópicas y robóticas. Bueno, hoy queremos hablar principalmente de cáncer de vejiga a instancias de las cistectomías que se han llevado a cabo en los últimos tiempos en este centro y su experiencia personal. Así que, doctor Enrique Ramos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, los datos que tenemos es que en la mayoría de los casos un cáncer de vejiga se presenta como consecuencia de, bueno, una hemorragia, ¿no? Hay hemorragia o de una hematuria, ¿no? Entonces, pero realmente no es el único signo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas básicas de un cáncer de vejiga? Hombre, como bien has dicho, principalmente es por hematuria, es decir, que el paciente sangra, de repente está en su casa y con la orina sangra y se asustan muchísimo y consultan por eso. Pero también es verdad que hay otro tipo de síntomas que puede producir, como es lo que se llama un síndrome miccional. ¿Y qué es un síndrome miccional? Pues un síndrome miccional es de repente empezar a levantarse muchísimas veces por la noche, tener como escozor al orinar, pero todo de forma bastante grave. Pero principalmente es sangrar. Si se sangra por la orina hay que consultar rápidamente a un especialista porque hay que buscar qué ocurre ahí. ¿La gente llega pronto a las consultas con cáncer de vejiga? Es decir, ¿llegan con cánceres que son asumibles por la cirugía urológica? Yo creo que sí, porque como el síntoma es tan evidente y tan alarmante, que es que en vez de orina de color clarito salgas en rojo, pues sí que consultan bastante pronto. Bueno, hay una cuestión, es que las causas fundamentales de este tipo de cánceres, bueno, siempre sale una, ¿no? Generalmente sale una. Me refiero en este caso al hábito tabáquico, el tabaco, bueno, sale esa. Pero habrá otras causas también, ¿no? Sí, es verdad, el tabaco es la principal fuente o causa de este tipo de patología, pero sí que es verdad que hay otras como puede ser también los edulcorantes, también los productos químicos, estar expuesto a productos químicos, llevar un estilo de vida con grasas y cosas así fundamentales. Pero vamos, principalmente es el hábito tabáquico, como bien dice. Bueno, los edulcorantes son buenos porque evitan que tomemos azúcar, no tengamos síndrome metabólico, obesidad, la glucemia elevada. Pero, ¿qué quiere decir tomar muchos edulcorantes? No sabemos. Bueno, todo tiene su contrapartida. Lo que es bueno para una cosa es malo para otra, pero yo creo que fundamentalmente lo que hay que hacer es no fumar para tener una vejiga sana y unos pulmones, que al final son las dos causas principales de tener una patología tanto vesical como pulmonar. Claro. ¿Cuál es el grueso de edad en el que aparecen las personas que tienen cáncer de vejiga? Pues a partir de entre la sexta y la séptima década de la vida. O sea, entre los 60 y los 70 años. Sí, sí. Y bueno, también ocurre eso en el hábito tabáquico en cáncer de pulmón, más o menos se produce en la misma década. Bueno, ¿por qué usted, me imagino que le veo con una inclinación muy quirúrgica, de indicación quirúrgica, y bueno, evidentemente también es un clínico de la urología tiene su clínica, pero le gusta mucho más la cirugía, ¿no? Creo que sí, la verdad es que bastante. De todas formas, en el cáncer de vejiga, como bien dice, no hay tratamiento médico, o sea, el tratamiento es quirúrgico. Cuando se sangra por primera vez hay que hacer un tipo de cirugía pequeña, entre comillas, y en función de lo que ocurra, pues hay que hacer unas cirugías más grandes, pero el tratamiento para la vejiga, una vez que ya está diagnosticado de algo malo vesical, es cirugía. De todas maneras, yo en los últimos tiempos he recibido llamadas de gentes que me pedían algún tipo de segunda opinión o protección en cáncer de vejiga, y más que antes. ¿Por qué es eso? ¿Porque lo diagnostican más? ¿Porque hay más cáncer de vejiga que antes? ¿Nota usted una evolución, diríamos, progresiva, lenta hacia arriba del cáncer de vejiga? Yo creo que es por dos cosas. Una, porque vivimos más y al vivir más hay más cánceres de todo tipo y eso se nota. Y otra es por todo lo que ha pasado durante el hábito tabáquico en estos años. Ahora ya hay más concienciación de fumar menos, pero la gente que ha fumado durante 25 o 30 años, pues luego tiene sus secuelas. Y eso es evidente y se nota.
Está claro. Bueno, nosotros hemos preparado un informe sobre el cáncer de vejiga. Es para situar a todos los que nos están escuchando y sobre todo para que vean después las clásicas intervenciones y qué patologías ocurren en el entorno de no solo del vejiga, sino también de la próstata. ¿Le parece bien? Muy bien. Bueno, pues vamos con ese informe. El nuestro es uno de los países de Europa con mayor incidencia de cáncer de vejiga, con más de 14.000 casos al año, y afecta mucho más a hombres que a mujeres, y fundamentalmente a pacientes por encima de los 50 años. El tabaco es el responsable de la mitad de los casos, así como la exposición a productos químicos considerados carcinógenos. En la mayoría de los casos, la presencia de sangre en orina o hematuria es el primer signo de cáncer de vejiga. Otros son orinar muchas veces o tener escozor o dolor. Su tratamiento dependerá del estadio en que se encuentre el tumor en el momento del diagnóstico, desde quimio y radioterapia en ocasiones de forma intravesical a cirugías más o menos extensas. Afortunadamente, dicen los expertos, el 75% de estos tumores se diagnostica en fases tempranas. Bueno, hay alguna vez que la última frase, fases tempranas. Se diagnostica en fases tempranas. Eso tiene una traducción dentro de la propia estructura de la vejiga, ¿no? Es decir, las fases tempranas son el momento en el que todavía podemos actuar y resolver, ¿no? Tenemos suerte con el cáncer de vejiga, entre comillas, porque más del 90% de las veces se diagnostica en fases tempranas. ¿Y eso qué significa? Eso significa que el tumor es una verruga dentro de la vejiga que no ha echado raíces, para que nos entendamos. Esa es la diferencia entre que ha infiltrado la muscular y no. Si no infiltra la muscular, es un tumor superficial, y cuando infiltra la muscular ya es un tumor infiltrante. ¿Y eso qué nos va a conllevar? Pues es muy sencillo. Cuando diagnosticamos de un tumor de vejiga por hematuria o por el síntoma que pueda ocurrir, hay que operar a ese paciente. Se hace una cistoscopia, que es meter una cámara por el pene o por la uretra de la mujer, porque puede ser tanto en hombres como en mujeres, y se quita ese tumor, se reseca, mediante una resección transuretral, es decir, se quita. Eso se manda al patólogo y el patólogo nos va a decir si ese tumor es un superficial, es decir, no tiene raíces, o es un infiltrante que tiene raíces. Porque el tratamiento es totalmente diferente. Para el tumor superficial puede haber que haga falta, sea necesario, unos lavados intravesicales con un líquido, unos líquidos quimioterápicos, o inmunoterapia, y cuando ya el tumor es infiltrante, el tratamiento es totalmente diferente, porque lo que hay que hacer ya es quitar la vejiga entera. Y eso ya es una cirugía muchísimo más seria. Está claro. Bueno, para que todo el mundo nos entienda, las capas que tiene la vejiga, la primera es la mucosa, ¿no? Pero en medio de todas está la muscular, que es la que define. Si atraviesa la muscular, entramos en riesgo, ¿no? Entramos en gran riesgo. Bueno, pues hay que llegar pronto, cuando hay una pequeña hematuria, alguna molestia, algún trastorno, o las revisiones periódicas preventivas, Sí, ¿no? hay que ir al médico si esos síntomas se presentan. Está claro. Bueno, en la sociedad española, como en cualquier otra estructura de cualquier país, en español, en cualquier lugar, hay cuestiones que son fundamentales para nosotros, son las nuevas noticias en relación con la salud. Susana Cores, muy buenos días. Buenos días. ¿Le parece que vayamos con esas noticias? ¿Le parece a usted bien? Sí, sí, perfectamente. Pues vamos, Susana, buenos días. Pues hoy tenemos que hablarles de la enfermedad de Alzheimer y también les informamos de una intervención pionera en España. En nuestro país, cerca de 600.000 personas padecen la enfermedad de Alzheimer, aunque otros muchos casos podrían no estar diagnosticados. Esto se debe a una falta de planificación sanitaria y a una escasa conciencia de la población. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, entre un 30 y un 40% de las personas que padecen Alzheimer podrían no estar diagnosticadas. Esto sucede especialmente en las fases iniciales, debido a la falta de concienciación de la población y a una escasa planificación sanitaria. El objetivo, por tanto, es, además de aumentar la sensibilización social, reducir el número de personas a las que se diagnostica la patología en fases avanzadas. En España, cerca de 600.000 personas padecen Alzheimer, aunque se estima que dentro de 3 décadas sea más de 1,5 millones. Los expertos señalan que cuando el paciente comienza a sufrir las primeras pérdidas de memoria, la enfermedad suele llevar varios años presente en su cerebro. La demencia es una de las principales causas de discapacidad en los países desarrollados y es la patología crónica que provoca mayor dependencia, por lo que en la gran mayoría de los casos se requiere un cuidador.
Por primera vez en España se ha realizado un trasplante de piel humana artificial. Combina células del paciente, nanoestructuras y una alga marina. Este nuevo tipo de tejido ha sido patentado por la Universidad de Granada y el Servicio de Salud Andaluz. Con ello se pretende que podamos mejorar la tasa de supervivencia de los pacientes con graves quemaduras. Un nuevo método de fabricación de piel humana artificial con células del propio paciente patentado en Andalucía se convierte en la nueva esperanza para la supervivencia de los grandes quemados. Hemos sido capaces de generar una alternativa terapéutica para tratar a pacientes grandes quemados, que son pacientes muy graves y que tienen una supervivencia baja cuando son quemaduras muy extensas. Es un nuevo modelo de piel artificial que permite una rápida regeneración de la superficie quemada, pero que además presenta otras novedades. El grosor de la piel cultivada, la resistencia que tiene a la manipulación, mucho más manipulable, menos lábil, la elasticidad, de tal forma que permite adaptarla muy bien a cualquier contorno de la superficie corporal. Una joven con quemaduras en el 70% de su cuerpo y en estado crítico ha sido la primera paciente en someterse a un trasplante con este tipo de piel. Se ha conseguido producir en el laboratorio, en tan solo un mes, 5.900 centímetros cuadrados de piel artificial. Ser capaces de producir en tan poco tiempo una piel que se asemeja a la humana, que evita la pérdida de líquidos y evita las infecciones y que no sea rechazada, se convierte en la mejor terapia para estos pacientes. Actualmente se está fabricando piel para un nuevo trasplante. Pues con esta información terminamos este espacio para la actualidad. Hoy, como saben, estamos tratando el cáncer de vejiga y lo estamos haciendo con el doctor Enrique Ramos. Con él queremos seguir conociendo todos los avances en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de cáncer. En España se diagnostican más de 14.000 casos de cáncer de vejiga al año. En unos momentos, un urólogo, el doctor Enrique Ramos, nos explicará el diagnóstico y las novedades en el tratamiento de este tipo de cáncer. Será aquí, en ¿Qué me pasa, doctor? Bueno, estamos deseando acudir a los quirófanos del Hospital Marqués de Valdecilla, hospital universitario, por cierto, de Santander. Un gran equipo siempre en todas las disciplinas, cuando uno contempla la cantidad de especialistas que hay en todas. Es un hospital importante realmente, ¿no? Es un hospital de tercer nivel que se llama, que son los hospitales más grandes de España, con una gran tradición en trasplantes, por cierto. Sí, sí. Bueno, van hasta los vascos a trasplantarse allí a Santander. Y de Castilla y León y de otras comunidades, sí, es verdad. Sí, sí, tiene mucha acumulación de... Bueno, es muy transfronterizo en el sentido de las comunidades autónomas. Y grandes equipos en el ámbito de los trasplantes. Bueno, nosotros teníamos interés en conocer esas intervenciones quirúrgicas, la cistetomía radical robótica con derivación intracorpórea. Javier Saz estuvo allí con usted para hacer la intervención, pero antes, para que todo el mundo nos entienda, porque decimos cirugía robótica con derivación intracorpórea, bueno, es una cistetomía radical, que es quitarlo todo, quitar toda la vejiga. Bueno, todas son denominaciones, pero vamos a empezar por el principio. Hubo un momento de la historia de la cirugía en que aparece la laparoscopia. Bueno, cuénteme en qué momento y cómo se hacía. Bueno, hace muchísimos años comenzó la cirugía laparoscópica. ¿Y eso qué es? Eso es el paso de la cirugía abierta a no abrir la cavidad abdominal. No abrirla por lo menos con una laparotomía media, que es una incisión de abrir toda la barriga. ¿Y cómo se hace eso? Pues la técnica es insuflar CO2 dentro de la cavidad abdominal. Entonces, al insuflar CO2 conseguimos que la cavidad abdominal cree un espacio virtual y entonces hay sitio para ver. Mediante agujeros que tienen 1 centímetro de diámetro, 10 milímetros, se mete una cámara por un agujero y por otros agujeros se va metiendo un instrumental para poder operar. Y eso ha evolucionado muchísimo, porque eso ya hace más de 20 años que comenzó. Yo creo que hasta 30. Yo recuerdo haberla practicado en ginecología, prácticamente con quistes de ovario. Que fueron innovadores los ginecólogos en la cirugía laparoscópica. Incluso los aparatos eran alemanes inventados, recuerdo por Sem, uno de ellos, ¿no? Que era un gran ginecólogo. Bueno, entonces ya tenemos una manera de intervenir, tal. Bueno, eso se ha quedado muy alejado, ¿no? Y luego vino, bueno, incluso creo que usted da unos cursos especializados que le llaman mini laparoscopia, y que los dirige el Hospital Marqués de Valdecilla. ¿En qué consiste ya la mini laparoscopia? Esto ya es rizar el rizo, como quien dice. Todo el material laparoscópico convencional, aunque ya no es convencional porque es en cirugía laparoscópica, son instrumentos y orificios de 10
12 milímetros como máximo a 5 el más pequeño. Y ahora la minilaparoscopia es ya la evolución máxima, es decir, todos los orificios son de 3 milímetros. ¿Y eso qué consigue? Pues claro, lo que consigue es que las incisiones, tanto la cámara como el instrumental, es pequeñísimo. Es tal punto del... Estas cuestiones, perdóneme, son difíciles de explicar y usted las hace sin hablar prácticamente, porque es cuestión de una habilidad espacial, sí, porque todo es al revés. O sea, usted tiene que ver los órganos y aparatos en otro sentido y en otro plano, con lo cual se maneja al revés continuamente, ¿no? Es que he visto que movía las manos para explicarlo y es que es más fácil. Sí. Pero al final, la gente que estamos formada ya en cirugía laparoscopia y minilaparoscopia, que es lo que está llegando ahora, para nosotros es más sencillo, porque la cirugía abierta no se ve tan bien como en la cirugía laparoscópica. La cavidad abdominal es una cavidad que hay que mirar hacia abajo, pero en cambio si metemos una cámara dentro del abdomen y si se ve en una pantalla de televisión, para mí me parece fascinante y lo bien que se ve con la luz que hay, se mete muchísima luz en vez de una luz arriba que te tapa el compañero con la cabeza y que no se ve bien. Eso porque era usted un cirujano de una década hacia aquí. Es verdad. Los de la década hacia allá lo veían muy bien abriendo completamente. Sí, pero yo también he vivido parte de la cirugía abierta y nosotros hacemos trasplantes de riñón habitualmente y la cirugía laparoscópica me parece más sencillo porque ves mejor y si se ve mejor, se opera mejor. Y lo que estaba diciendo, en estos instrumentos tan pequeños hacen que la agresión para el paciente sea mínima. La recuperación es maravillosa. Y luego el cierre y el posoperatorio. Exactamente. Todo tipo de cuestiones, menos infecciones, menos morbimortalidad. Muchísima menos. Claro, pero luego hay otra cuestión, es que son las cámaras. Claro, no es lo mismo utilizar cámaras de un tipo que de otro. ¿Me puede decir la visión por cámara cómo ha evolucionado? La visión por cámara está evolucionando hasta unos límites que yo ahora mismo estoy de verdad maravillado también, porque es que es algo alucinante. Se pasó de una visión de visión, no sé, no me acuerdo ni cómo se llama, no HD, pero la anterior al HD, y luego se pasó a la alta definición, que es la de 1080p que se llama. Pero no solo ha quedado ahí, sino que ahora ya hemos evolucionado al 3D. Es decir, ya con 1080p, que es la alta definición, pero en 3D. Pero no solo eso, sino que también se ha evolucionado a lo que son las cámaras 4K. Y eso son 2160p, es decir, la definición que se consigue de píxeles es ya el doble que la alta definición. Y esto se llama ultra alta definición. Y como bien digo de antes, cuanto mejor veamos, mejor operamos. Porque se ve que de verdad que es alucinante verlo. Está muy bien, digo, pero claro, está evolucionando en todo lo que se utiliza, va mejorando en todos los sentidos, ¿no? Yo tenía aquí anotado los del 1080p y tenía anotado lo de los 2160p y las 4K, ¿no? En la visión de la cámara. Claro, usted ya maneja eso. Yo lo he manejado, pero actualmente no disponemos de 4K, pero la verdad es que hay que comprar ese tipo de tecnología para los hospitales. O sea, usted se pasea detrás del gerente continuamente para que le compre un nuevo aparato. Yo lo intento, sí. Sí. Bueno, también es verdad que al principio nos parece una locura. Cuando yo he visto utilizar la cirugía robótica en la Puigverd, en Barcelona, ¿no? Y a alguien que lleva mucho tiempo haciendo próstata, me impresionó mucho, sobre todo las consecuencias, que es que nada de disfunción eréctil y nada de incontinencia urinaria, porque una mujer que tiene incontinencia urinaria, que es horroroso, pues está acostumbrada, por el Tampas y otras cuestiones, está acostumbrada a las compresas, pero un hombre que tiene incontinencia urinaria es como partirle en dos. Y luego, bueno, ya no digamos la disfunción eréctil, ¿no? Es decir, entonces, en ese sentido, ¿qué han conseguido ustedes con la cirugía robótica con la próstata? ¿Cómo hacen? ¿Han conseguido éxitos hasta del 100%, que no ocurre nada después? Bueno, esos resultados del 100% son pacientes muy seleccionados, gente joven y con buenas erecciones, con un IEF, que es un test internacional de disfunción eréctil, que lo tienen perfecto. Y ese tipo de cirugías con la cámara 3D y los grados de libertad que te da la cirugía robótica, pues se puede conseguir una mejoría en no tener disfunción eréctil. Pero no es tanto como el 100%, eso sería demasiado. ¿Pero lo dejamos en 99? Bueno, o menos. Dígalo usted. Pues yo creo que, siendo sincero, si un paciente está muy bien, se puede llegar hasta un 70%. ¿Tanto?
Pues los que yo 70% de éxito. Sí, es que los que yo he conocido que han operado, 100%. Bueno. 3 casos. 3 casos. Sí, pero bueno, es que luego hay muchas causas que... No, estoy hablando de gente que podría decir nombre y apellidos. Sí. Y bueno, pues habremos tenido mucha suerte, ¿no? Sí, pero luego si se mira la literatura claro. y se ven los artículos científicos y demostrados de la tasa de disfunción eréctil después de este tipo de cirugía, no se llega a esas cifras. Claro. Muy bien. Bueno, ha llegado a su momento. Vamos a su quirófano. Muy bien. De la mano de Javier Sanz, que estuvo ayer con usted. Cistectomía radical robótica con derivación, y usted nos la cuenta en directo y luego matiza lo que sea. Perfecto. Vamos allá. La importancia de la operación radica en extirpar la vejiga y los ganglios linfáticos de la paciente desde el interior, sin hacer incisiones salvo para colocar los trócares robóticos, algo que solo se puede hacer con este robot Da Vinci. Este tipo de cirugías son cirugías muy esqueléticas, muy importantes, muy traumáticas para los pacientes, y desde que se realizan con estos procedimientos mínimamente invasivos la recuperación es mucho mejor. Asistido por un ayudante, el cirujano interviene desde esta consola situada a 5 o 6 metros del campo quirúrgico. Desde aquí y con visión 3D mueve los brazos del robot en el interior de la paciente con total seguridad. La diferencia básica es que nos quita el temblor esencial. No solo eso, sino que encima vemos en 3 dimensiones. Entonces, la mejor visualización junto a quitarnos el temblor esencial y los grados de movimiento que nos da el robot, porque tiene muchos grados de movimiento para la cirugía, nos da que la cirugía siempre es muchísimo más segura. Una vez que realizamos la cistectomía y la linfadenectomía, hacemos la extracción de la pieza por la vagina, es decir, no tiene ninguna incisión, ahora lo que vamos a hacer es, de forma intracorpórea, realizar todo lo que es la anastomosis intestinal. Y entonces por eso la paciente queda sin incisiones aparte de los trócares robóticos. Bueno, la colocación la adaptamos al tipo de cirugía. En este caso la cirugía de la pelvis pues lleva esta colocación en abanico un poquito distinta a la que hacemos en la próstata, pues para, bueno, en este caso la linfadenectomía y distintas partes de esta cirugía que son un poco especiales, ¿no? Y también el manejo del intestino. Cuando estamos trabajando con un riñón, pues el paciente además también está en otra postura que es estar de lado, ¿eh? Entonces, eso lo adaptamos en función del tipo de cirugía o el objetivo, ¿no?, que vamos o que queremos conseguir. Aquí en este caso hay cuatro brazos robóticos, uno de ellos es de la cámara. Enrique está trabajando ahora mismo con este y tiene otro accesorio que es característico de este robot y de las nuevas generaciones, que es como un ayudante adicional que tiene él para ser más autónomo. Y yo le ayudo por 2 puertos, uno más grande y otro más pequeño, por donde le voy introduciendo pues los clips, las agujas, le tracciono cuando él no se puede traccionar, aspiro, porque son herramientas que no tiene el robot, o que si las tiene, porque sí que hay aplicados de clip, resulta más lento el estar utilizándolo, entonces tardo yo menos en ayudarle, o cuando tengo que coagular con algún elemento bipolar. Tras 4 horas de intervención, la paciente está lista para iniciar las fases de reconstrucción y recuperación, algo que gracias a esta nueva tecnología será mucho menos traumático que con la cirugía tradicional. Bueno, este nuevo tipo de cirugía exige mucha muñeca. Sí. Robótica, guión muñeca, ¿no? Y paciencia. Y mucha paciencia, sí. Y mucha paciencia. Bueno, y luego estamos hablando de algo que solo se practica en 2 o 3 centros españoles, ¿no? Sí, la verdad es que yo tuve la suerte de irme a Estocolmo con Peter Wiklund, que es un gran neurólogo que lleva muchísimos casos, y lo hemos traído a Valdecilla, y los resultados que estamos teniendo para este tipo de cirugía son espectaculares. Está bien. Bueno, de todas maneras estamos hablando de una cirugía que se aleja mucho de la convencional tradicional en todos los sentidos. Eso es como también, imagínese usted, si no tuviera el jefe de servicio que tiene, concretamente el doctor Jesús Luis Gutiérrez, que no entendiera esas cosas y no dejara progresar a aquellas personas que se meten en un ámbito u otro, porque es multidisciplinar, hay muchas, también hay litiasis renales, hay infecciones, y cada uno se dedica dentro de un equipo a lo que sea. Hemos hablado con él para que nos cuente las ventajas precisamente de este tipo de intervenciones que hace usted en ese centro. La cirugía mínimamente invasiva no es, como yo digo muchas veces en distintos foros, un tema de estética, de que tengo menos cicatrices. Es un tema de que la respuesta a la agresión quirúrgica es mucho menor, y es un tema de que los resultados funcionales son mucho mejores, porque la magnificación que nos ofrecen las ópticas es muy grande, y eso hace que podamos hacer
cirugías sobre todo reconstructivas mucho más finas. Y a la vez, cuando hacemos cirugía exerética, al ver mucho mejor pues, los pequeños vasos, el sangrado es infinitamente más bajo. Me parece que echar hacia atrás en cirugía mínimamente invasiva sería un tremendo error. Eso no quiere decir que sea la única cirugía posible y en determinados pacientes seguimos teniendo que hacer cirugía abierta, bien por las características del paciente o bien porque no tenemos recursos suficientes para hacer cirugía mínimamente invasiva todos los días que queremos. Pero ya digo, en estos momentos el 90% de la cirugía que realizamos es mínimamente invasiva. Bueno, pues le mandamos un saludo muy especial al doctor José Luis Gutiérrez, porque claro, si en un área del equipo tiene a gente como usted, pues es que está muy bien organizado, ¿no? No, pero tenemos, hablando un poco de mi jefe, en Valencia tenemos mucha suerte que apuesta por gente joven, porque en otros hospitales es muy típico que el robot... No lo dirá por usted, ¿no? No, digo por otros hospitales. En otros hospitales es muy frecuente que el robot lo utiliza el jefe de servicio y dos adjuntos senior, por decirlo de alguna manera. Yo creía que no íbamos a hablar de esto. Pero bueno, pero os lo digo para que lo sepa. Y en cambio en Madrid yo tengo la suerte, con mi jefe, pues que apuesta por la gente joven, porque sabe que si tanto vales, tanto y no hace falta ser senior para utilizar una maquinaria tan cara. Claro, eso que usted cuenta ocurría más en los años 80, 70, 80, que cada innovación el jefe la tenía que saber hacer para poderla contar. Ahora mismo es que es imposible porque son todas especialidades multidisciplinarias. El que no entienda eso es que no está capacitado para ser jefe, ¿no? Pues sí. Pero seguro que habrá algunos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, hay una cuestión que me gustaría que usted me hablara de ella. Ya que ha dado la estadística, yo me he encontrado 3 casos, 100%, usted se ha encontrado la estadística real y científica del 70% en próstata, pero me han hablado de la hidrodisección. Diseccionar con agua, ¿no? Exactamente. Y cuénteme. Bueno, esto no es cirugía robótica, sino cirugía laparoscópica, y esto es un ensayo clínico que estamos llevando 6 hospitales españoles, patrocinado por una casa alemana, y lo que consiste es en conseguir separar los nervios de la próstata mediante agua a presión, para que nos entendamos. Es suero y es un instrumento laparoscópico largo, estrechito, que se mete por un agujero de los de laparoscopia y que mediante el agua, el suero a presión, conseguimos separar sin romper y sin tirar de ellos los nervios de la próstata. Y con eso se están consiguiendo unas tasas de erección que yo creo que van a superar estas tasas de las que estábamos hablando. Está muy bien, está bien. Me alegro mucho de saberlo porque, claro, es un elemento importante, sobre todo en esas edades de la vida, ¿no? Bueno, tenemos llegado al momento de las conclusiones. Yo tengo aquí una tarjeta suya en la que además pone urologiaminimaminteinvasiva.com, que es donde se puede dirigir cualquier persona que tenga alguna duda en el sentido de las cuestiones que hemos estado hablando hoy. urologiaminimaminteinvasiva.com. ¿Cuáles son sus conclusiones de lo que hemos hablado y en general del cáncer de vejiga? Bueno, pues en mi opinión las conclusiones son que la cirugía está avanzando de una forma increíble y no solo que está avanzando la cirugía, sino que las consecuencias para el paciente son buenísimas, porque con este tipo de cirugías, este tipo de avances, lo que conseguimos es que los pacientes sangren menos, que las recuperaciones sean mucho más rápidas, que las estancias hospitalarias se reduzcan a lo mínimo y que el paciente tenga muchísimo menos dolor. Tanto la visión, como hemos hablado de la visión 4K que está viniendo, el 3D o la visión 4K, tanto la mini laparoscopia, tanto operar con el robot y hacer derivaciones intestinales intracorpóreas, todo esto es un mundo que es solo para el beneficio del paciente y por eso estamos todos encantados, porque notamos que hay un beneficio claro y positivo para los pacientes. Está bien, estaría hablando con usted de muchas cosas, de sus hobbies, de sus aficiones, de los maratones, de cuál es su actividad diaria, y le estoy muy agradecido porque hace mucho tiempo, ya mucho tiempo, le llamé porque tenía un paciente ingresado y hablé con usted un fin de semana, recuerdo, y el paciente está en su casa. Y fue gracias al trabajo de su equipo y de toda la gente que colaboraron. Bueno, y por eso intensivos y de todo el mundo y de todo el mundo. Pero hablamos mucho, yo le miraba las fotografías en internet y le veía tan joven y decía, bueno, este debe ser un monstruo de los nuevos, de nueva generación. Así que enhorabuena, muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Y a todos ustedes indicarles que la nueva cirugía está en manos de nuevos cirujanos, sin duda, de gente que empuja, pero sobre todo en lo más vanguardista de los espacios quirúrgicos de esta disciplina noble que es la urología. Muchas gracias y hasta pronto.